¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Cuando vean este video, este, este video por YouTube y otras redes sociales, este live de hoy lunes 26 de enero, ya se fue enero, viene febrero, mes del amor y la amistad. Bien, vamos a noticias, pero antes les digo que, les recuerdo, mejor dicho, que llegamos a ustedes gracias a la librería y papelería La Única en San Felipe, en la quinta avenida con 7, por algo número 1. Abasto Las Nieves, Compañía Anónima, calle 33, entre quinta y sexta avenida, todo en licores y víveres, para tu hogar y tu fiesta. Rodar Mangueras Yaracuy, Compañía Anónima, todo en repuesto para maquinarias pesadas y vehículos livianos, todo. No tienes por qué ir a Barquisimeto, a Valencia a comprar repuestos, lo tienes todo. Rodar Mangueras Yaracuy, Compañía Anónima. Funeral Maracay, Compañía Anónima, todos los servicios para despedir por el camino a la vida eterna a tus seres queridos, en la cuarta avenida con 24. Y en Rodar Mangueras Yaracuy, en el sector Sabaneta, en la Independencia y Futura Isabel, locales 1 y 2. Vamos a las noticias del día. Noticias que verán y oirán mañana. La tiene aquí de primera mano en su canal de noticias, el micrófono abierto. Vamos rápidamente a las noticias nacionales. Noticias calientitas que les trae el portal Alberto News. Somos un canal serio, un canal objetivo, equilibrado, donde las noticias son verificadas antes de publicarlas. No vivimos de mentiras, de falsas informaciones mediáticas, no. Por acá, Diosdado Cabello cifra en 208 excarcelados y niega que en Venezuela haya presos políticos. Vamos al sumario de esta nota. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde antes de diciembre y volvió a negar que en el país existan presos políticos cuando tiene lugar un proceso de liberación de un número importante de detenidos anunciados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Por acá, de última hora, Diosdado Cabello afirma que han decretado o concretado, quise decir, 808 excarcelaciones. Cabello aclaró que el proceso de revisión de expediente ordenado por el Ejecutivo para fomentar la convivencia y la paz excluye de manera tajante a quienes hayan cometido delitos de alta gravedad. Homicidio, no serán objeto de medida. Narcotráfico, el ministro denunció que existen intentos de incluir a grandes narcotraficantes en listas de carácter político. Pedofilia, delitos estrictamente excluidos de cualquier beneficio procesal. Claro, hay delitos que son inobjetables, son delitos, y todo delito se paga. Estamos haciendo una revisión ordenada para la convivencia y la paz de este país a lo interno, afirmó Cabello, asegurando que el objetivo es que quienes recuperen su libertad se integren productivamente al país. Cabello reiteró la posición oficial de que en Venezuela no hay presos políticos, sino gente que cometió delitos. Cuestionó la legitimidad de la ONG que clasifican a los liberados y alertó a las familias sobre falsas promesas de inclusión en listado de mediación. Señores familiares de los presos, esa no es la vía. No caigan en la extorsión de ellos.
la ONG. Eso no existe. En supuestas listas de presos políticos ponen a narcotraficantes de 2.000 kilos. ¿A cuenta de qué? De la interrogante. Nosotros no vamos a caer en ese chantaje, sentenció. Cabello mencionó que el Estado venezolano no tiene nada que ocultar y se mostró abierto a la interlocución técnica. Respaldó las declaraciones de la presidenta encargada en referencia a Delcy Rodríguez sobre la posibilidad de que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visite el país y converse con las autoridades, siempre bajo la premisa de que las excarcelaciones no son resultado de presiones externas, sino de una política soberana. Hasta aquí la nota. Hay una discrepancia en esa posición, si sueltan a los presos, que soltaron 10, soltaron 1.000, que 500, que 400, en fin. Eso, la realidad, insisto, como siempre he comentado. En estos momentos de crisis de Venezuela, así como en las guerras, no va a la comparación, pero así como en estos momentos de crisis del país, la primera víctima es la verdad. Casas comerciales comienzan a exportar gas licuado de petróleo venezolano según Reuters. Vamos a ver esta nota. El país está moviendo, a Dios gracias, después de 27 años, el país está moviendo de manera afirmativa en materia económica y petrolera. Las casas comerciales han comenzado a hacer preparativos para cargar y exportar gas licuado de petróleo venezolano como parte de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles de petróleo entre Caracas y Washington, según dos fuentes y un documento de transporte visto por Reuters este lunes. Las negociaciones o la negociadora Vitol y Trafigura recibieron a principios de este mes las primeras licencias de Estados Unidos para manejar suministro de acuerdo emblemático de $2.000 millones que busca drenar inventarios acumulados desde que Estados Unidos impuso un bloqueo al petróleo del país en diciembre. Desde entonces las compañías han exportado aproximadamente 10 millones de barriles de crudo venezolano. Mostraron datos de envío. Las casas comerciales ahora también se están preparando para exportar full gasoil residual. Mientras que el full oil es un producto que Venezuela produce en exceso debido al procesamiento de su crudo extra pesado de la refinería. El país no había tenido un excelente del GLP en años porque toda la producción se destinaba a satisfacer la demanda interna. Sin embargo, la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien también se desempeña como ministra de Petróleo de Venezuela, dijo a principios de este mes que el país pronto comenzará a exportar GLP, o sea, gas licuado, después de que la demanda interna general de combustible fuera totalmente cubierta por la producción nacional del año pasado. El buque Christopher Lady, de bandera de Singapur y fletado por Trafigura, se acercaba al puerto de José de Venezuela el lunes para cargar un cargamento de gas licuado, según datos de barcos de LCEG. Tanto Trafigura como la estatal venezolana PDVSA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Estamos viendo, para el bien de Venezuela, por lo que estoy observando, para el bien del país, la economía, la inflación, todo eso se está moviendo en Venezuela después de tantos años. Ojalá sea para bien y que todo salga bien. Que se le dé buen uso al dinero.
Suman de denuncias 519 días de prisión injusta para la defensora de derechos humanos Nélida Sánchez. Otro caso. INAMED alerta sobre riesgo muy alto de incendios forestales en varias zonas del país. Están quemando, bueno, acá en Yaracuy, bueno, en Cocorete por lo menos, ya van 2 noches lloviendo. Primero, Justicia advirtió que sin una transición democrática en Venezuela no habrá inversión seria y duradera. Yo siempre he comentado que la lengua del jefe de Estado es una llave, la llave para llamar inversionistas. Y la confianza también que tenga, de la confianza. El partido opositor Primera Justicia fijó posición este lunes sobre la reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por el gobierno al advertir que sin Estado de Derecho, transparencia y controles institucionales no será posible una recuperación real de la industria petrolera en Venezuela. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la tolda Aurinegra sostuvo que aunque Venezuela necesita con urgencia inversión, tecnología y empleo para reactivar su economía, el problema central no es solo el contenido de la nueva ley, sino quién la aplica, cómo se aplica y si se aplica y sin controles. El madurismo destruyó la industria petrolera venezolana, afirmó Primera Justicia, señalando que años de corrupción, mala gestión y uso político de PDVSA provocaron el colapso de la producción, la fuga de talento técnico y el deterioro de uno de los principales activos del país. Primera Justicia recordó que la reforma no puede evaluarse como si viniera de cero, ya que el mismo poder que hoy habla de apertura es responsable directo de la pérdida de confianza que pesa sobre el sector petrolero venezolano. Si bien el proyecto oficial plantea una mayor participación privada, flexibilidad operativa y mecanismos de arbitraje, el partido alertó que sin confianza institucional no existe inversión sostenible y ningún inversionista serio apostará a largo plazo en un país donde las reglas cambian discrecionalmente y no hay rendición de cuentas. Sin transición democrática, sin mayores libertades y sin Estado de Derecho, no habrá inversión privada seria ni duradera, subrayó la organización política. En su pronunciamiento, Primera Justicia estableció 5 condiciones fundamentales que a su juicio deben cumplirse para que una reforma petrolera sea creíble y beneficiosa para el país. Primero, arbitraje internacional efectivo y ejecutable que proteja tanto a los inversionistas como al interés nacional, que es correcto. Subasta y licitaciones públicas y competitivas para evitar asignaciones discrecionales y maximizar beneficios. Si esas asignaciones a dedo se acabaron. Aunque siempre ha ocurrido, aquí no, siempre que van a asignar una licitación, sea cualesquiera, hay la mano que pone y quita. Número 3, reglas fiscales claras y predecibles, sin privilegios especiales ni discrecionalidad. 4, un regulador verdaderamente independiente que supervise y controle las decisiones clave del sector. Transparencia y auditoría total, incluyendo la publicación de todos los titulares de los contratos y participación productiva y de los contratos petroleros vigentes, así como acceso público a la información. El partido advirtió que el proyecto actual otorga excesiva discrecionalidad al Ejecutivo, lo que representa una mala señal que augura más corrupción. Primera Justicia insistió en que la experiencia venezolana demuestra que sin instituciones legítimas no hay recuperación sostenible y que las reformas
improvisadas solo pueden generar ingresos momentáneos, sin corregir el daño estructural causado por años de opacidad y concentración del poder. Además señaló que mientras no exista una renovación legítima de los poderes públicos, conforme al mandato expresado por los venezolanos el 28 de julio y una Asamblea Nacional que represente verdaderamente a los ciudadanos, la inversión estructural seguirá siendo limitada. Sin instituciones legítimas no hay confianza, no hay seguridad jurídica y no hay futuro, enfatizó el partido. Finalmente, Primero Justicia reiteró que Venezuela necesita el petróleo para construir el país, no para reconstruir redes de corrupción, y cerró su mensaje en una consigna clara: apertura sí, reparto no. Venezuela busca aumentar su producción petrolera un 18% en el 2026 con una reforma legislativa. A 1.669 días de su detención, exige libertad para Javier Tarazona, tras dictamen de la ONU. Sí, debe estar delgadito porque él es gordito, ¿no? Pero tiene tiempo ya detenido. Vamos. Provea considera indispensable revisar el salario mínimo para rescatar los derechos laborales en Venezuela. Esto es correcto. Comité por la Libertad de los Presos Políticos critica que siga la falta de transparencia tras recientes excarcelaciones en Venezuela. Estados Unidos amplía acusaciones contra Red Internacional de robo a cajeros automáticos vinculados al Tren de Aragua. María Purísima, siguen echando vaina con el Tren de Aragua. Confirma la excarcelación de adolescentes presos políticos que había sido condenado a 10 años de prisión en Venezuela. Evelyn Cano se encadena en zona 7 para exigir libertad de su hijo y todos los presos políticos. Universitarios venezolanos piden que haya diversidad de actores en convocatorias de diálogo y reiteran exigencia de libertad o de liberación de todos los presos políticos. Venezuela busca aumentar su producción petrolera este año. Fedenaga propondrá al Ejecutivo plan para organizar crecimiento de la ganadería. Escándalo, 2 puntos. Investigación en el Zulia se amplía tras acusación formal y nuevas conexiones en la llamada mafia judicial. Caramba. Bueno, esta nota en detalle. Al sumario de esta nota. Fuentes judiciales vinculadas a la investigación informaron que las actuaciones relacionadas con la red desarticulada en el estado Zulia, conocida como la mafia judicial del Zulia, se ampliaron tras la presentación de la acusación formal contra Análisis del Valle González Moronta ante tribunales con competencia en materia de terrorismo en Caracas. De acuerdo con las fuentes, González Moronta es señalada como la cabecilla de esta organización, cuyo funcionamiento habría estado basado en un esquema de intermediación, flujo de información y presuntas gestiones irregulares ante instancias del sistema judicial. Como se ha informado previamente, quise decir, dentro de esta investigación fueron imputadas las fiscales Zoraidis Quirós, quise decir, Isabel San, Erika Parra y Johanna Prieto, quienes figuran vinculadas a hechos actualmente bajo análisis de los organismos competentes. En esta fase más reciente, las fuentes indicaron que dentro del mapa de relaciones bajo revisión aparece Emaloshka Chiquinquirá Morales, identificada como un enlace con instancias del Poder Judicial, lo que motivó la apertura de nuevas líneas de investigación para determinar el alcance de su posible vinculación. Asimismo, se mantiene en la búsqueda de Sahar Carolina
Boudaca el Safadi y Samer Boudaca el Safadi, quienes se encuentran evadidos mientras continúan las diligencias para su ubicación. Las mismas fuentes señalaron que aunque la estructura identificada para desarticulada en su operatividad, las investigaciones permanecen abiertas para detectar otras conexiones, aliados, socios y otros integrantes que pudieran haber formado parte de esta red. The New York Times. En Venezuela, Delcy Rodríguez señala la liberación de la economía nada más. Vamos a ver por aquí que he hecho esta nota. A sumario de esta nota. La nueva líder de Venezuela quiere que los ciudadanos tengan esperanza, pero no demasiada. 3 semanas después de que fuerzas estadounidenses sacaran al presidente Nicolás Maduro de Caracas, la capital, su vicepresidenta y sustituta, Delcy Rodríguez, está liberalizando rápidamente la economía sin ceder ningún control político en un país autocrático. Dice por acá la nota. Con la bendición del presidente Donald Trump, Rodríguez ha tomado medidas para reorientar las exportaciones de petróleo de Venezuela de China al mercado mucho más lucrativo de Estados Unidos. A principios de este mes canalizó la primera entrega de esas ventas de petróleo por $300 millones al sistema bancario de Venezuela, deteniendo el colapso de la moneda nacional y aplacando los temores de una hiperinflación. Eso se veía venir, se asomaba. Están reescribiendo rápidamente las leyes para atraer inversión extranjera y aumentar los salarios, lo que ha llevado a muchos economistas a pronosticar un crecimiento económico de 2 dígitos en Venezuela este año. Está prometiendo transparencia económica y rendición de cuentas, un reconocimiento implícito de años que saqueó de los fondos estatales por parte del gobierno al que ha servido durante décadas. La expectativa de una bonanza económica ha desencadenado un repunte en la pequeña bolsa de Caracas y ha provocado una subida de los precios inmobiliarios. Los precios de los bonos de Venezuela en mora desde hace tiempo están subiendo con la esperanza de que Rodríguez reestructure la deuda del país, mientras el gobierno de Donald Trump insinúa que podría revertir más sanciones estadounidenses contra Venezuela. Inversionistas extranjeros están organizando misiones exploratorias en Caracas con la esperanza de hacerse con bienes raíces, minas y fábricas de precios de ganga, depreciados tras años de crisis. Aspiramos que el año 26 sea un mejor, dijo Rodríguez, de 53 años, a los gobernadores y alcaldes de Venezuela en un discurso televisado la semana pasada. Sabemos que va a ser así. Ojalá. La sensación de euforia económica se pretende a la sombra de un Estado profundamente represivo que hasta ahora Rodríguez no ha mostrado señales de desmantelar. Agentes de seguridad fuertemente armados han estado deteniendo a conductores y revisando sus teléfonos en las carreteras de Caracas. Varios puestos de control operados por oficiales de contrainteligencia militar han surgido en las inmediaciones de la residencia de Rodríguez en su barrio exclusivo y densamente poblado del este de Caracas, donde revisan tanto a los vecinos como a los transeúntes. El gobierno de Rodríguez ha liberado a algunos presos políticos, alrededor de 200 según grupos defensores de derechos humanos, pero cientos siguen tras la reja y algunos prisioneros nuevos ya han ocupado el lugar de los liberados.
un proceso que la oposición llama la puerta giratoria. Si así le dicen, sacan 5 y entran 10, algo así, de la represión de Venezuela. Un expreso político, un estadounidense llamado James Luckey Lange, dijo en una entrevista que mientras las autoridades penitenciarias se presentaban este mes para liberarlo a él y a un grupo de otros detenidos, al mismo tiempo estaban procesando a un nuevo grupo de reclusos, entre ellos un joven de 17 años de edad. Prácticamente todos ellos, incluido Luckey Lange, habían sido acusados de delitos relacionados con el terrorismo, cargos que según los grupos de derechos humanos casi siempre son inventados. Hasta aquí la nota. Caramba, siguen los conflictos. Esperaremos que eso se mejore para bien de todos, porque ya está bueno. Están todos conflictos, problemas por todos lados. La petrolera BP, interesada en oportunidades transfronterizas con Venezuela, dice su jefe en Trinidad y Tobago. Antes quiere invertir en Venezuela, que Venezuela es un potencial, Venezuela tiene de todo, pero ha sido mal administrada. Escarcelan a Leandro Horta y Diana Rosa, detenidos por el caso Dólar Paralelo. Venezuela recibe otro vuelo con más de 128 venezolanos deportados de Estados Unidos. Y las deportaciones. Más de 19.000 vuelos cancelados desde el sábado en Estados Unidos por la tormenta invernal. Fuerte, muy fuerte. Pasaron hasta animales congelados. Da tristeza eso, ¿no? Pues es que ni muy tan, ni mucho frío ni mucho calor. El petróleo de Texas baja a 0,72% tras importante subida por sanciones a Irán y tormenta. Casas comerciales comienzan a exportar gas licuado. DeSantis culpa al gobernador de Minnesota de violencia y reafirma apoyo de Florida a la ICE. DeSantis es el gobernador de Florida, que compitió con Donald Trump y él dio paso para que Donald Trump fuera candidato presidencial. DeSantis es uno de los candidatos que vienen para la próxima elección. DeSantis, está Marco Rubio, está Rick Scott, está el vicepresidente, en fin, esto se pone candela. La Casa Blanca califica de tragedia la muerte en Minnesota y culpa a los demócratas. La compañía de servicios petroleros Baker Hughes dice que existe una oportunidad significativa de ingresos en Venezuela. Claro, aquí hay para todo. España aprobará una regulación extraordinaria de los migrantes que ya están en el país. Defensores de armas cargan contra palabras del gobierno de Trump por sucesos en Minnesota. No es fácil. Colombia logra incremento histórico en incautación de drogas en frontera con Ecuador. Dándole duro. Por cierto, la frontera con Ecuador fue donde el gobierno del presidente Uribe dio de baja al jefe de la FARC, si mal no recuerdo, ahí, en la frontera con Ecuador. Amnistía Internacional asegura que ICE actúa de manera impune y pide rendición de cuentas. Netanyahu, 2 puntos. La siguiente etapa es el desarme de Hamas, no la reconstrucción de Gaza. Donald Trump mantiene confianza en la titular de Seguridad Nacional pese a la muerte de Minnesota o a la muerte en Minnesota. Lula conversa con Trump sobre Venezuela y le pide preservar la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano. ¿Están en eso? Están trabajando para eso. Narcosubmarinos procedentes de América Latina e interceptados cerca de Portugal transportaban más de 9 toneladas de cocaína. Una pelusa. Tremendo golpe, ¿no? Al narcotráfico. Narcosubmarino. Es que, mira, es de la ingenio, ¿verdad? The New York Times, Venezuela, Delcy Rodríguez señala la liberación de la economía
Oye, esa es la fuente principal, la economía. Allí no hay tutía. La presidenta de México, Sheinbaum, envía nota diplomática a Corea del Sur para pedir más fechas de BTS en México. Zelensky, el presidente de Ucrania, dice que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos esta semana. Tienen tiempo ya con eso, ¿no? Hasta aquí la nota, por hoy. Por hoy estamos listos por acá en la noticia. Rafael Ramírez denuncia la privatización con la reforma de la ley de hidrocarburos en Venezuela. Rafael Ramírez es el menos que debía hablar de corrupción, porque es el principal. Rafael Ramírez fue en España, en Europa, ¿no? Yo me acuerdo cuando decía que había que agarrar a los trabajadores a carajazo, para que hagan caso. Sí, así. Hay que agarrarlos a golpe, decía él. El exar petrolero Rafael Ramírez denunció el domingo que Venezuela busca la privatización de su industria con la reforma a su ley de hidrocarburos, que ya tuvo una votación favorable con miras a facilitar negocios con Washington e incrementar el flujo de dólares. En un cambio de rumbo en su modelo estatista, el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo busca abrirse a empresas privadas con una modificación a la ley petrolera. Resulta evidente que no se trata de una reforma, sino de la derogación de la normativa con la desnaturalización de la titularidad del petróleo como bien del dominio público y por tanto la privatización de las actividades primarias de la producción de petróleo, así como de su comercialización, escribió Ramírez en su cuenta de X. También tiene su rasgo de paja. La empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, queda reducida a sus capacidades operativas a ser una simple agencia administradora de contratos, no productora de petróleo, prosiguió el exministro en un documento con comentarios difundidos en la plataforma. La reforma de la ley de hidrocarburos recibió una primera votación favorable el jueves en el Parlamento venezolano y espera su aprobación definitiva en la próxima semana. Nos toca ahora avanzar para consolidar una ley de hidrocarburos que fortalezca la soberanía energética y transforme nuestras reservas en inversión, desarrollo y bienestar para el pueblo, escribió el domingo en Telegram la mandataria encargada Delcy Rodríguez. Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en el 2026. Con esta modificación legislativa, indicó el sábado la presidenta de PDVSA, o el presidente Héctor Obregón. La estatal reporta una producción de 1.2 millones de barriles de crudo al año. Y por acá. O el año pasado. Rodríguez asumió funciones de manera temporal tras la captura de Nicolás Maduro en una inclusión militar el 3 de enero. Desde entonces impulsa una agenda que incluye liberación de presos políticos y acuerdos petroleros. Luego de la caída de Maduro, quien enfrenta en Nueva York un juicio por narcotráfico, Estados Unidos ha dicho estar a cargo del país y controla las ventas de crudo venezolano. Rodríguez reportó que el país recibió un primer giro de 300 millones de dólares tras la venta de su petróleo por Estados Unidos. Un tema tan importante como la reforma de la ley petrolera venezolana ha habido ser objeto de una amplia y democrática discusión nacional. Sin embargo, se recurre a una aprobación express, denunció Ramírez. Ramírez dejó el cargo en el 2014 para ser canciller y embajador en la ONU, antes de romper con Maduro. La Fiscalía lo responsabilizó por dramas de corrupción que costaron al país 45.000 millones de dólares. Está prófugo de la justicia, es cierto. Hasta aquí, muchas gracias, pues, y gracias por estar allí atentos. Les recuerdo que se suscriban al canal, porque me ayudan a crecer. Oyeron, le dan like y se suscriben al canal para que le avise la campanita. Aquí hablamos noticias claras, creíbles. ¿Ok? Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, como ustedes quieran.